No se diga más por Top Latina. Y para esta primera entrevista vamos a darle la bienvenida al amigo Eduard Veras, quien es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, además de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido. Eduard, buenos días. Amigo. Bienvenido. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Odette, Omara, por invitarme aquí en su programa y con un día muy bueno. Es viernes, pero parece lunes. Sí. No, todavía hay un poco de cansancio de lo debido del domingo, pero estamos aquí. Eduard, sabes que yo tengo la percepción, Ay, Dios mío. en lo personal, no, tranquilo. Protege. Yo tengo la percepción de que la Comisión Nacional de Energía no es tan conocida como podría ser. Porque suenan mucho, por supuesto, por lo que es el sector y por cómo funciona. Evidentemente todo el mundo habla de las distribuidoras, por ejemplo. O hay algunos que hablan de las generadoras, son un poco menos. Algunos, bastante menos, hablan de la Superintendencia de Electricidad. Pero la Comisión Nacional de Energía como que no se conoce bien y cuál es su rol dentro del sector acá en el país. Ayúdanos a entender qué es la Comisión Nacional de Energía y sobre todo cuáles son sus principales responsabilidades. Mira, yo no soy experto en comunicación, los expertos en comunicación son ustedes, pero tengo que decirte que en cualquier gobierno del mundo, en cualquier país organizado y moderno del mundo, existe una diferenciación muy, muy marcada entre la administración pública o el gobierno central y los órganos que en cada sector que debe ser meramente regulado por su característica física, económica, etcétera, existe una diferencia marcada entre los órganos de función pública y los órganos reguladores descentralizados. En el caso nuestro, al igual que en el sistema bancario, al igual que en el sistema de salud, al igual que en otros rubros de la economía que deben ser drásticamente regulados, vamos a llamarle así, existe una ley, la ley 125-01, que crea estos órganos que administran este gran negocio de la energía, porque hay que decirlo así. Crea la Superintendencia de Electricidad como el órgano regulador del subsector eléctrico, hay que decirlo, solamente regulan electricidad. Crea la Comisión Nacional de Energía como tema de administración pública para la planificación, para la política pública, para la gestión de los proyectos, así como la ley 5707 asume el tema del incentivo fiscal y de la promoción de las energías renovables. Y otras funciones reguladoras como son la regulación nuclear, que es muy, muy amplia en República Dominicana. Nosotros no tenemos centrales eléctricas nucleares, ni mucho menos bombas nucleares, pero sí tenemos una gran aplicación de la energía nuclear en ámbitos médicos, en ámbitos industriales, y debe ser estrictamente regulado, ya que su uso puede causar daño a personas, a los radiólogos, a los usuarios en sentido general, si no se regula de manera adecuada. Esos órganos que tienen esas funciones reguladoras y administradoras de procesos, muchas veces se mantienen muy ajenos a la opinión pública para no dañar su función, de que la opinión pública generalizada no dañe su función. Tal vez por eso se conocen menos, pero no es porque sean menos importantes, sino porque su función técnica debe ser resguardada sobre la partidocracia, sobre el tema político en general o sobre la chismografía nacional, vamos a llamarle así. El tema de las energías renovables, ¿cómo ha ido contribuyendo para evitar el mal y el daño que nosotros hemos tenido? Parece que desde que llegó Colón, que es el tema de los apagones. Si las personas acuden, por ejemplo, a paneles solares por el tema de los apagones, por las altas facturas, y qué tan llevadero ha sido este proceso de que las personas puedan adquirir el uso de energías renovables, inclusive no solamente en industrias o como para generar energía a gran escala, sino a nivel personal. Mira, entre los roles que tiene la CNE, uno es, que se divide en dos, vamos a decirle así. Uno es la administración y la permisología de los grandes proyectos de producción de energía. Eso también ves cómo vamos en ese renglón en el boletín. Vamos a hablar. Y otro rol que tiene es administrar los incentivos que plantea la ley 5707. Esos incentivos ya no solamente son para los grandes productores, sino también para los pequeños productores.
El año pasado, por ejemplo, tuvimos a bien emitir respuestas favorables sobre unas 2.400 solicitudes de incentivos fiscales, ascendiente a 993 millones de pesos, que es un sacrificio fiscal que hace el Estado con tal de acceder a ese incentivo, presentar el incentivo hacia el público general. Eso nos está diciendo que, por ejemplo, de un 0. Tanto por ciento que existía como abastecimiento de la demanda total en el año 2019, 0.7% aproximadamente, hoy casi el 3% de la demanda se está abasteciendo desde cada casa, desde cada techo, desde cada hogar, desde cada industria que decide poner paneles en sus techos. Un 3%. Sí, casi un 3%. El otro tema que tengo que decirte es que hace 10 años un panel solar, de la capacidad que fuera, costaba $1,000. Sí. Era muy difícil para el público general acceder a tener un panel solar. Y cuando lo contrastaba, ese costo con el precio de la energía, decía no valía la pena. Más sin embargo, el panel solar, el excedente de producción en China de paneles solares, ha disminuido de precio. Un panel solar que te duplica la capacidad de 300 a 600 vatios en 10 años, de repente está costando menos de $200. Eso ha hecho que ese tema se democratice, se convierta en boga, esté en boga. Y te voy a dar un solo dato, por ejemplo. Te voy a dar el dato de que hoy, por ejemplo, a las grandes productoras de energía solar, unas 11 hemos instalado en los últimos 2 a 3 años, y vienen 14, no, mentira, 26 dijimos, Biancamelio, unas 26. Lo que pasa es que hay 14 que entran este año. Okay. Pero hay 26 grandes proyectos en construcción, no, en carpeta no, en construcción. En carpeta puede haber 10 o 15 más, pero en construcción hoy hay 26 proyectos, grandes proyectos renovables. Y fíjate, te voy a dar un dato. Esa reducción de costos que han tenido los paneles, los inversores, etcétera, y también los aerogeneradores, ha hecho de que hoy las empresas de distribución tengan oportunidad de comprar esa energía. Claro, en el futuro los proyectos se están construyendo, de comprar esa energía a mitad de precio de cómo compran la energía térmica producida con derivados del petróleo. Fíjate que la pregunta que hace de que cómo va a incidir la energía renovable en la tarifa final de la energía eléctrica, va a incidir, no como se quiere, no va a ser 100% renovable. Eso para países con nuestra geografía, con nuestro tamaño, tal vez es imposible o es muy difícil, pero sí va a abrirse abrir espacio en esa matriz energética, generando energía, primero limpia, netamente limpia, segundo barata, a mitad de precio de la energía térmica, tercero democrática, porque cada quien puede poner un panel solar sobre su techo y aprovechar su propia energía, y vamos a poder cambiar el modelo de negocio. Es decir, mira, ya no eres tú el único que me vende, yo también tengo mi propia energía y no tengo por qué comprártela toda a ti. Y se ha ido preparando, por ejemplo, las distribuidoras se han ido preparando para este cambio que viene. No, el cambio ya está. Te acabo de decir que de nada pasamos a tener el 3% de la demanda nacional desde la distribución. Hay que hacer unos cambios regulatorios porque, como todo en la vida, cuando se masifica empieza a generar conflictos técnicos, principalmente. No es solamente, no todo es color de rosa. Y ahí yo entiendo que en la regulación del mercado, que ese es un rol que le toca a la Superintendencia de Electricidad, se ha avanzado mucho en buscar una forma de que pueda ser viable la mayor integración posible de energía renovable. O sea, no es buscar un reglamento que prohíba o que limite, sino buscar qué elementos técnicos deben entrar en la ecuación, qué requisitos deben entrar para que siga fluyendo esa inversión, que tanto la puede hacer el gran inversionista como la puede hacer cualquier ciudadano. Eduardo, a mí me gustaría que dirijamos un poco la conversación en el sentido de ya ver algo que está pasando ahora mismo, el tema de la energía renovable. El país tiene el compromiso internacional que lo hizo en el foro de Davos de promover la energía renovable. Vemos que traes esta información aquí. Sin embargo, conozco y sé de empresas que han querido y que han instalado energías renovables, paneles solares en sus empresas, y no se le ha hecho tan fácil. Yo quiero que nos cuentes un poquito de los requisitos para que empresas puedan instalar paneles solares y qué tan fácil o tan difícil es.
Una cosa es el gran productor que va a participar del mercado eléctrico y va a vender energía renovable en el mercado eléctrico, a ese gran productor que por lo regular invierte millones de dólares. Ustedes pueden ver ahí que el año pasado el Banco Central nos declaró como el mayor atractivo a la inversión en República Dominicana en energía renovable, más que turismo incluso, por primera vez. Y este año vamos en el mismo camino. Esas inversiones, esas grandes inversiones privadas, sí llevan una permisología estricta, necesitan tener una medición del recurso. Claro. No vas a poner millones de dólares sobre la nada. Necesitan tener estudios, el estudio de impacto ambiental que se lleva un tiempo, pedir una licencia de medio ambiente, luego incluso hacer un análisis técnico con la empresa de transmisión, con la superintendencia, con nosotros, y finalmente incluso ese permiso, ese gran permiso para que él construya, lo da el presidente de la República. Eso está establecido en las leyes y en los reglamentos. Más sin embargo, tú en tu empresa, aquí en la emisora, en tu casa, poner paneles en los techos no lleva ese requisito de permisología, sino que tú tienes dos marcos legales. Un marco legal es el marco que administramos nosotros de la CNE, en la cual fiscalizamos que tú estás haciendo esa inversión, y en un plazo de días, de menos de 7 días, autorizamos o no, porque también hay que decirlo, hay un caso en lo que no, autorizamos o no a que la Dirección General de Aduana o la Dirección General de Impuestos Internos aplique las exenciones fiscales de la Ley 5707. Ahí no hemos tenido mayores problemas. Ahí, como te dije ahorita, solamente el año pasado 2.400 solicitudes fueron atendidas en plazo de ciudadanos común y corriente que piden a la CNE aplicar la Ley 57. Más sin embargo, si te refieres tal vez al esquema de interconexión con las empresas de distribución, se necesita un medidor especial para eso que permita el intercambio de energía, se necesita algunas condiciones técnicas. Ya ahí te permitiría que esa pregunta tú se la hagas a un administrador de una empresa de distribución o al Consejo Unificado de Distribución. Pero antes de cambiar de ese tema, Eduardo, me gustaría, como para que lo tengamos claro, porque ayer hubo un revuelo en las redes sociales precisamente con ese tema, porque se dio a conocer un estudio hecho por una empresa consultora que dirige Magín Díaz, el exdirector de la DGI, que muestra lo que ellos plantean como una necesidad de cambiar el tema regulatorio con lo de los paneles solares, porque estarían generando cuantiosas pérdidas a las empresas distribuidoras. De hecho, hablan de que hasta ahora han causado alrededor de 90 millones de dólares en pérdidas a las empresas distribuidoras. Eso entonces no atentaría, esos cambios que están proponiendo, no atentaría contra esos incentivos que más bien debería dársele a la producción de energía de este tipo. Mira, no conozco el informe, fue puesto en circulación ayer, no lo he visto. No me invitaron tampoco, ¿no? No nos invitaron, no me llegó ninguna invitación para asistir ¿Será por la afiliación política? A esa puesta en circulación. Cuidado. No nos invitaron, no pudiera decirte, no pudiera hablarte de ese informe, pero sí te puedo hablar de una realidad. Los mercados eléctricos que generan gran movimiento de la economía deben ser regulados. Y ahí la Superintendencia de Electricidad tiene un rol fundamental en normalizar, desde el punto de vista técnico y tal vez algunos aspectos financieros, hay que decirlo también, de esta democratización que tiene el tema de la energía. O sea, se está planteando que debe venir una regulación, porque es cierto que hace poco eran pocos los techos de la casa que tenían paneles, pero esta democratización de que hoy el 3% se suple desde ahí, debe tener una regulación más específica, mirando la experiencia técnica, que es muy poca a nivel del mundo, porque es un tema de ahora, no es un tema de hace 40, 50 años. Debe regularse el tema técnico, pero también debe irse a un esquema financiero un poco más regulado. Tal vez, no he visto el informe, pero tal vez hay que salvar una situación, y es que no se puede ver como pérdida, la energía que una empresa deja de vender porque alguien decidió utilizar su propia energía. Es como cuando el lechero va y te lleva leche todos los días a tu casa, pero tú decides comprar una vaca. Eso no es una pérdida del lechero. No es una pérdida per se. Él dejó de vender energía.
y él tiene que explorar otro mercado, mudarse de calle donde no haya vacas. Bueno, es una pérdida no financiera, sino de mercado. No, es una tiene que buscar. Sí, pero a la larga tú tienes el derecho a usar tu sol que golpea tu casa. Claro, y eso es energía que tú tienes derecho a usarla. Correcto. Ahora bien, el esquema tal vez, una parte de eso que ellos llaman pérdida, puede ser regulado por la CIE desde el punto de vista de que si una empresa te brinda un servicio, te interconecta, pone un cable, pone un transformador, te pone un medidor, esto es una inversión. Y de repente si te da un servicio, tu factura no puede ser cero. Debe haber una retribución mínima hay un tema que permita a esa empresa en un tiempo específico, en un plazo, recuperar por lo menos esa inversión y que él no lo vea como una pérdida. Ahí sí doy esencia de que de repente la regulación debe venir a corregir esa parte, pero no son todos los 90 millones que dice el informe, sino que hay una gran parte que es que dejas de vender. ¿Por qué? Porque la energía se democratizó, porque cada quien tiene sus propios paneles y contra eso no podemos luchar. Claro. Ahora sí, debemos ir a una regulación más eficiente que permita a una empresa, que hay muchas, no solamente son las 3 distribuidoras, hay en Samaná, hay en Puerto Plata, hay en Punta Cana, hay en Valladolid, hay en La Romana, empresas que se dedican a la distribución de energía. Y hoy tampoco un mercado puede decirle a la empresa, pierde, porque pierde. No, debemos ir a una regulación de un ganar-ganar. Pero debemos entender que este es un esquema democrático, que este es un esquema donde cada quien con su panel tiene el derecho a producir su propia energía y cumplir con la regulación que permita que el mercado prosiga. En todo caso, correspondería a la superintendencia evaluar ese tema y cualquier cambio que haya que hacer. El rol que le da la ley 125 a la superintendencia de electricidad es la de regular el mercado. Y ahí nuestro amigo Andrés. Y ahí debe avanzar en los próximos días, próximos meses. Es probable que se esté anunciando tal vez una solución, ganar-ganar a ese esquema que plantea esa empresa o esa consultora. Bueno, Sergio Carlos, ya sabes, Sergio Carlos. Eduard, una pregunta. El tema de la energía renovable ha sido tendencia en los últimos años por la situación que vivimos con el cambio climático. En los últimos 2 años, China fue el país que lideró en el uso de energía renovable. ¿Cómo está posicionada la República Dominicana en contraste con otros países? Mira, la gente trata, en energía es muy difícil comparar a la República Dominicana, por ejemplo, con Centroamérica. Claro. O con Suramérica. Lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos una matriz muy dependiente de la energía térmica, llamándole a esa fuente al uso del petróleo, al uso del gas natural fósiles y al uso del carbón. Nosotros no producimos ninguno de esos 3 componentes de la energía y hoy abastecen el 80% de la demanda. Sí es nuestro el sol, el viento y un poquitito de agua que tenemos. Cuando digo poquitito de agua es porque si nos queremos comparar, por ejemplo, con Costa Rica tiene el río Corobicí, el río Corobicí que abastece con hidroeléctricas el 40% de la demanda. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Nuestros ríos son muy poco caudalosos. No somos Paraguay, que ellos producen el 900% de su energía con la presa del Itaipú. Y el 800 se lo venden a Argentina y a Brasil. Y por eso la energía es muy barata en Paraguay. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Más sin embargo, nosotros tenemos unos retos país, que es por lo menos alcanzar el 25% de la matriz con fuentes renovables no convencionales. Llámese energía eólica, energía solar, el uso de la biomasa, que aquí se usa bastante, y el uso de residuos sólidos, que ya con la aplicación de la ley 22520 en un futuro cercano podemos verlo también como una fuente energética. Esa es nuestra meta, pero tú dirás, ¿por qué no más? ¿Por qué no el 50? ¿Por qué no el 70? Fíjate, nosotros somos una isla y nuestro sistema eléctrico es muy pequeño, muy poco robusto, tiene muy poca robustez. Entonces, por ejemplo, cuando tú te vas a Centroamérica, todos los países centroamericanos están interconectados. Y uno se traspasa desde Panamá hacia Guatemala, por Costa Rica, por Nicaragua. Y lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Sudamérica y lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, ante a esa variabilidad que existe en la energía solar, de que una nube viene y te cubre todo un parque y te genera una inestabilidad en el sistema, nosotros tenemos muy pocas respuestas. No tenemos un cable todavía con Puerto Rico que nos inyecte en ese momento. No tenemos un cable con Cuba que nos inyecte en ese momento. No, todavía eso es algo... Porque nos quitan todo. Bueno, también pudiéramos nosotros inyectarle y explorar ese mercado. Claro. Más sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos para nosotros tener la oportunidad de tener nosotros nuestras propias inyecciones. Y es
con sistema de almacenamiento. Hoy ya la CNE... Banco de batería ya Sí, contamos. sí, hoy acaba la CNE el año pasado, en febrero del año pasado, de emitir una resolución en la cual las grandes centrales renovables de gran tamaño deben adecuar su ingeniería a usar sistema de almacenamiento, de forma tal que podamos tener una gran porción de esa energía solar que solamente ocurre entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, poderla tener en horas de la noche. Y así poder integrar más allá del 25% que nos hemos puesto como meta país. Hoy, por ejemplo, contrario a lo que decían unos cuantos al principio de que eso iba a ralentizar la inversión, no ha sido así. Hoy muchos inversionistas de capital extranjero y de capital local hoy están haciendo eco de ese llamado de que es posible más energía renovable, es posible más energía solar, pero para usarla en la noche y, ¿por qué no, en horas de la madrugada? Desplazando el mayor uso de fuentes convencionales como el uso del petróleo. Hoy, por ejemplo, ya más de 10 o 15 proyectos se están evaluando con almacenamiento. Y tú dirás, ¿y esas baterías no son muy caras? Sí, las baterías son caras y también el mercado debe repagar esa inversión. Más sin embargo, déjame decirle que esa energía renovable o energía solar, llamémosla así, en horas de la noche, le sale a la empresa distribuidora y al usuario final mucho más barata que pagar energía usando derivados del petróleo en la misma hora. O sea, hoy nosotros estamos proponiendo y la propuesta ha tomado auge en los inversionistas y se dio el primer Picasso ya en la zona de Cabrera con una empresa colombiana que viene a entrar a la República Dominicana, del primer proyecto solar renovable con almacenamiento que estará listo en un año y va a desplazar energía térmica o uso derivado del petróleo, que es bastante caro y bastante contaminante, en horas de la noche. Y esta gestión gubernamental, ¿cómo ha manejado el presidente Luis Abinader y este gobierno oficialista el tema de la transición de energía convencional, como la conocemos, a la energía renovable? Mírate, todo lo que he dicho es parte de la respuesta que necesitas ahora. La política energética nacional, y así lo establece el plan energético, lo puedes descargar de la página nuestra, se enfocó en dos grandes ejes para la generación de energía. Uno, avanzar en gas natural, porque no es posible 100% renovable por ahora. Avanzar en gas natural, por eso has visto que ha estado en boga el tema de la gran central de Manzanillo. Sí. Es una segunda terminal de gas natural muy parecida a la que tenemos en Boca Chica, que va a alimentar mañana entre 800 y 1200 megavatios, con la ventaja de que es una energía a gas natural todavía muy barata, si la contratas a largo plazo, pero también es la tercera parte de contaminante que cualquier otro convencional. Sí. O sea, es un 3-1 el uso de petróleo o el uso de carbón contra gas natural. Y el segundo gran eje es impulsar las renovables. Y ese impulso a las renovables nos está diciendo ahora mismo de que 47 grandes proyectos de empresas nacionales y multinacionales hoy se han gestado desde la Comisión Nacional de Energía. Ya 11 han sido interconectados. Nosotros cruzamos de un 7% que se producía aquí de energía renovable en la matriz en el 2019. Hoy se está produciendo entre un 15 y un 16% de toda la energía de fuente renovable no convencional. Hoy hemos integrado 11 grandes proyectos en lo que va de gestión. Hay 26 en proceso de construcción, 14 de ellos van a entrar en el 2024 y es probable que para el 2025 estemos cumpliendo ese deseado 25% que está en la ley 57 y ha sido un compromiso país en los acuerdos climáticos como la COP21, COP24, Acuerdo de París y otros compromisos que se han asumido últimamente. Ahora vamos a hablar un poco de política, Edward, y vamos a empezar por las recientes elecciones municipales. Esta semana hemos estado hablando todos los días sobre lo que ocurrió, las posiciones de las distintas organizaciones políticas. Anoche, no sé si llegaste a ver la locución del expresidente Fernández, y hemos dedicado prácticamente la mitad del programa de hoy a discutir sobre ese tema. ¿Cómo lo ves, Edward? La posición de Leonel, la posición de la Alianza RD. Leonel ayer decía, por ejemplo, que el gobierno tuvo la gran habilidad de trazar toda una estrategia para impulsar la abstención. Eso fue así de verdad. Ustedes compraron tantas cédulas 600,000, dice como para que Iván Lorenzo. Los resultados se dieran como se dieron. Mira,
todo el que hace política, todo el que estaba en política, se conocía los resultados. O sea, no nos llamemos engaño. Pero igual también cuando estuvimos en el viejo partido y en el 2006, a 2 años de salir del gobierno, y más en las condiciones que el PRD salió del gobierno en ese momento y el gobierno de Hipólito Mejía, en medio de una crisis, de la peor crisis bancaria que ha afectado a la República Dominicana, era entendible que también en ese momento la Alianza Rosada, que es lo más parecido a la Alianza Rescate RD, también tuvieron unos resultados funestos en esas elecciones. Fíjate que después de esas elecciones los resultados no han sido tan funestos para los partidos de la oposición. Y eso era entendible que ocurriera en este momento electoral. Sobre el tema de la abstención, debo decir que ha sido un discurso que la oposición lo ha manejado desde la misma noche de la votación. Primero se hablaba de un 70%, luego le bajaron un chin y le dijeron que era 60%. La Junta declaró un 53%, pero ahí debo hacerle un llamado a la Junta de que debe precisar algunos datos. Debe precisar de que el 10% del padrón está registrado para votar en el extranjero. Sí, por eso quedó en 47.83. Que nunca había sido un padrón tan grande. Creo que en el 2020 era solamente el 7% que estaba registrado en el extranjero, pero esos solamente son los que están registrados. Habría que restarle a ese 43, 44 que tú dices, habría que restarle quienes no están inscritos, pero están en el extranjero. Sí, claro. Fíjate que también una autocrítica, hay un indicador por ahí que dice que en este año por lo menos 50,000 dominicanos han entrado a Estados Unidos por México. Sí, sí. Esos no han tenido la oportunidad de registrarse en el padrón. Pero por igual también ha sido una media, desde que existen las elecciones de medio término, llamémosle al año 1998, es una media que la abstención alcance un valor similar. Y de repente, si la abstención, que siempre ha superado el 40-45% en elecciones municipales o en elecciones congresuales, hay que ver si es por compra de cédula. Hay que preguntarle al gobierno del 2006, del 2010, que encabezaba el señor presidente Leonel Fernández. Hay que preguntarle si también fue por la misma causa o si simplemente fue por una media de la región. Fíjate que en Estados Unidos también la media de abstención es similar. Y todos los países de Centroamérica, más de un 60%. Incluso existiendo el voto obligatorio, como el caso de Perú, hay una abstención alta de un 20, un 25%, siendo los ciudadanos multados cuando no votan. Entonces yo creo que es un argumento bueno del presidente Fernández. Tiene algo, debe decir, porque de repente ir a inscribir 2 millones de gente a la Junta diciendo tengo 2 millones y solamente llevar 500,000 a votar, algo él debe decir. Por lo menos pudimos descansar que ya no fue un hindú, ni un israelí, ni un ruso, ni que un logaritmo, ni que le aplican el logaritmo. El algoritmo, yo pensaba que era el logaritmo. ¿Sabes que cuando te aplican el logaritmo el número se reduce? Yo tengo un chin de matemática en la cabeza, cuando tú aplicas el logaritmo el número se reduce. Yo no sé si que a él le están aplicando logaritmo y por eso el número de edad menor. Es difícil. Entonces ya no es eso, ya ahora es que salimos a comprar cédulas, etcétera. Pero si ese es el argumento, yo estoy muy tranquilo, porque otro argumento hubiese sido muy desalentador si el mismo día de las elecciones sacamos que hubo un fraude, que hubo maniobras mal hechas en la Junta. Yo creo que no, que ahí la Junta avanzó bastante. Fíjate que ya el lunes por la mañana todo regidor sabía si ganó o perdió. Que en el pasado durábamos hasta 2 semanas calculando a ver si un regidor había salido o no. Sin embargo, ya el lunes por la mañana cada regidor conocía todos sus votos, cada alcalde conocía todos sus votos. Y ahí debemos felicitar a Román, a nuestro amigo Román, nuestro amigo de muchos años, Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, que ha demostrado que en República Dominicana sí se puede hacer unas elecciones serias, muy contrario a lo que pasó en el 2016 y muy contrario a lo que nos ocurrió en el 2020, que por primera vez estuvimos a punto de perder la democracia. Así es. Mira, generalmente de las derrotas se tienden a hacer muchas reflexiones y buscar puntos en los cuales mejorar. En los triunfos generalmente lo que se tiende es a celebrar, pero ¿hay alguna enseñanza que le deje este triunfo al partido de gobierno? Sí, ayer el presidente habló muy bien en el acto de acción de gracia
que se dio en la Ciénega, en Domingo Sabio, el presidente planteó muy bien que no celebra triunfos ni llora derrotas. Los triunfos se analizan, las derrotas se analizan y se convierten en victorias hacia futuro. Fíjate que donde el PRM perdió algunas demarcaciones, se da las dos situaciones también por las que ganas. Las dos situaciones por las que ganas, si tienes un buen candidato y si tienes una estructura partidaria que funciona. El PRM hoy es gobierno y acaba de ganar las elecciones del 18 de febrero y va a ganar en mayo 19, porque tiene una buena estructura partidaria y tiene un excelente candidato, que es el presidente Luis Abinader. Entonces, así donde quiera que perdió también se está haciendo las reflexiones de dónde la estructura partidaria falló y dónde el candidato tal vez no era su momento. No estoy diciendo que el candidato es malo, sino no era su circunstancia. No era su circunstancia. También hay que medirlo con el candidato de la oposición, que de repente era muy bueno. Era muy bueno. Todas son enseñanzas en las cuales ahora las mesas de trabajo deben sentarse a analizarla y como partido no buscar excusas, como lo está haciendo el presidente Fernández. No buscar excusas como la que dio Abel Martínez hace unos pocos, ¿no? Sentarse a decir cómo podemos seguir avanzando para poder ganar las elecciones, cuáles son las estrategias, cuál es el discurso, qué discurso quiere la nueva población. Fíjate que aquí la mitad de la población no conoce la gestión del presidente Fernández. Yo no sé si es porque no la ha leído en libros o en periódicos o simplemente porque ya su discurso quedó desfasado. Entonces, vamos a analizar el discurso. Cuando yo tenía 24 años, Leonel Fernández fue presidente de la República. Y yo tengo 24 y yo tengo 47. 47 nada más. Él debe analizarse, el presidente Fernández debe analizarse si su discurso de que él va a bajar los precios de la comida con una varita mágica, si se quedó en el año 96, porque ya embobar a la población con eso no es un discurso. Ay, Edward, cuánta verdad tú estás diciendo. No es un discurso. Estas dos damitas que están aquí, que se ve que tienen una edad moderada. Yo no había nacido cuando ya Leonel era presidente. Ya no conectan con Leonel Fernández porque su discurso se quedó en el año 96. Él tiene una gran oportunidad de permitirle a su hijo, que sí conecta con estas dos chicas, atención, que enarbole el discurso central y no que sea el señor Fernández que lo haga. Ay, Dios mío. Qué difícil. Bueno. Pobre. Edward, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si no tuviéramos que decir quién nos acompañaba, por cuestión de cortesía, hubiéramos lanzado de una vez No se diga más. Pero vamos a decir que con nosotros estuvo Edward Veras, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, además de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM. No se diga más por Top Latina.